San Luis Potosí, México. Abril de 1996. Una tarde que cambiaría para siempre la vida de una familia. Juana Esperanza Morales, de apenas 5 años, cabello rojizo como fuego y un pequeño lunar en su mejilla izquierda, desaparece mientras juega en la calle. Sin rastros. Sin testigos confiables. Sin explicaciones. Las autoridades locales archivan el caso después de meses de investigación intensa. Una niña más en las estadísticas de personas desaparecidas. Pero su padre, Roberto Morales, jamás se rindió. Durante 20 años recorrió todo México, cada ciudad, cada pueblo, buscando a su hija perdida. Hasta que en marzo de 2016, en una carretera solitaria de Nuevo León, un descubrimiento devastador lo cambiará todo. La verdad sobre lo que realmente le sucedió a Juana Esperanza Morales está a punto de revelarse, y es más terrible de lo que cualquier padre podría imaginar. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El sol de abril de 1996 bañaba las calles polvorientas de San Luis Potosí cuando Juana Esperanza Morales salió por última vez de su casa. Sus 5 años de edad contrastaban con la madurez de sus ojos azules, herencia de su abuela paterna española. Su cabello rojizo brillaba como fuego bajo la luz vespertina, y el pequeño lunar circular en su mejilla izquierda la hacía inconfundible entre los niños del barrio. La familia Morales vivía en una modesta casa de adobe en el barrio de Tangamanga. Roberto Morales, su padre, trabajaba como mecánico en un taller local, mientras que su madre, Carmen, se dedicaba a lavar ropa ajena para complementar los ingresos familiares. Juana era su única hija, el tesoro más preciado de sus vidas. Esa tarde, como tantas otras, Juana jugaba en la calle con su mejor amiga, Sofía, una niña de su misma edad que vivía 3 casas más abajo. Las dos pequeñas habían construido un castillo de arena en la banqueta, usando latas vacías y pedazos de cartón que encontraron cerca del puesto de tacos de Doña Mercedes. Carmen observaba desde la ventana de su cocina mientras preparaba los frijoles para la cena. El barrio era seguro, o al menos eso creían todos. Los vecinos se conocían desde hacía décadas, los niños jugaban libremente en las calles empedradas, y las madres compartían el cuidado mutuo de sus hijos. Aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban la ciudad, Carmen se asomó nuevamente para llamar a Juana. La calle estaba vacía. Sofía había regresado a su casa momentos antes, según le gritó desde su puerta, pero Juana había desaparecido. Los primeros minutos fueron de búsqueda tranquila. Carmen recorrió las casas vecinas, preguntando si alguien había visto a la pequeña. Roberto llegó del trabajo y se unió inmediatamente a la búsqueda. Recorrieron cada rincón del barrio, cada patio, cada esquina donde Juana pudiera haberse escondido jugando. Cuando cayó la noche, el pánico se apoderó de la familia. Los vecinos se organizaron en grupos de búsqueda con linternas y faroles. Don Esteban, el comerciante más respetado del barrio, contactó a la policía local. La respuesta de las autoridades fue desalentadora. El oficial que tomó la denuncia, un hombre corpulento de bigote gris, apenas levantó la vista de sus papeles mientras anotaba los datos básicos. Según el protocolo, debían esperar 24 horas antes de considerar oficialmente la desaparición de un menor. Esa primera noche fue la más larga en la vida de Roberto y Carmen. Se turnaron para salir a buscar por las calles oscuras, mientras uno permanecía en casa por si Juana regresaba. Los gritos de su nombre resonaron por todo el barrio hasta el amanecer, mezclándose con los ladridos de los perros callejeros y el silencio angustiante de una comunidad en shock. La mañana del 24 de abril trajo consigo la confirmación de sus peores temores. Juana Esperanza Morales había desaparecido sin dejar rastro. El primer día oficial de investigación comenzó con una formalidad burocrática que frustró profundamente a la familia Morales. El comandante Héctor Villanueva, encargado del caso, era un hombre de mediana edad con más de 15 años de servicio en la policía municipal. Su experiencia se limitaba principalmente a robos menores y disputas vecinales. Los casos de desaparición de menores eran territorio desconocido para él. La declaración de Sofía, la última persona que vio a Juana, fue breve y confusa.
La niña de 5 años apenas logró explicar que estaban jugando cuando llegó un carro azul. Un hombre les ofreció dulces, pero ella corrió a su casa porque su mamá la había llamado. Cuando volteó a ver, Juana ya no estaba. Los padres de Sofía, nerviosos por la situación, restringieron aún más los detalles que su hija podía proporcionar. El miedo se había apoderado del barrio, y muchos vecinos preferían mantener a sus hijos alejados de cualquier interrogatorio policial. Durante la primera semana, la búsqueda se intensificó. Voluntarios del barrio peinaron terrenos baldíos, arroyos secos y edificios abandonados en un radio de varios kilómetros. Roberto dejó su trabajo temporalmente para dedicarse por completo a la búsqueda de su hija. Carmen, entre lágrimas constantes, pegaba fotografías de Juana en cada poste, pared y ventana disponible. La descripción física de la niña era muy específica: cabello rojizo rizado, ojos azules claros, piel blanca, aproximadamente 1 metro de altura y el distintivo lunar circular en su mejilla izquierda. Era imposible confundirla con otra niña, lo que inicialmente dio esperanzas a la familia de que alguien la reconocería fácilmente. Sin embargo, las pistas eran prácticamente inexistentes. El supuesto carro azul mencionado por Sofía nunca fue localizado. Los pocos testigos que afirmaron haber visto algo esa tarde proporcionaron descripciones contradictorias y poco confiables. La investigación se estancó rápidamente. El comandante Villanueva comenzó a sugerir teorías que desmoralizaron aún más a la familia. Quizás Juana se había perdido y alguien la había encontrado en otra ciudad. Tal vez había sido adoptada informalmente por una familia que no podía tener hijos. Estas explicaciones benignas contrastaban con los temores más oscuros que atormentaban a Roberto y Carmen durante las noches sin sueño. La comunidad local respondió con una mezcla de solidaridad y susurros. Mientras algunos vecinos organizaron colectas para ayudar con los gastos de búsqueda, otros comenzaron a especular sobre posibles negligencias de los padres. El estigma social se sumó al dolor ya insoportable de la pérdida. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia durante algunos días, pero pronto pasó a segundo plano ante otras noticias más impactantes. La fotografía de Juana apareció en periódicos y programas de televisión, pero las llamadas de personas que creían haberla visto resultaron ser falsas alarmas o casos de identidad equivocada. Al finalizar el primer mes de búsqueda, la realidad se hizo evidente: Juana había desaparecido sin dejar rastro alguno, y las autoridades locales carecían de los recursos y la experiencia necesaria para resolver un caso de tal magnitud. Los meses siguientes a la desaparición de Juana se convirtieron en una rutina de dolor y esperanza fracturada para la familia Morales. Roberto regresó a su trabajo en el taller mecánico, pero su rendimiento nunca volvió a ser el mismo. Sus compañeros notaron cómo sus manos temblaban al sostener las herramientas, y cómo sus ojos se perdían constantemente en la distancia, como buscando algo que nunca encontraría. Carmen desarrolló una obsesión con mantener la habitación de Juana exactamente como la había dejado el día de su desaparición. La pequeña cama con sábanas de flores, los juguetes dispersos en el suelo, incluso la ropa sucia en el cesto, todo permanecía intocable. Cada mañana entraba a la habitación para limpiar el polvo que se acumulaba sobre los objetos, mientras susurraba oraciones y promesas a su hija ausente. La investigación oficial se redujo gradualmente hasta convertirse en una carpeta más en el archivero del comandante Villanueva. Las búsquedas organizadas cesaron después del tercer mes, cuando resultó evidente que no había nuevas pistas que seguir. Los carteles con la fotografía de Juana comenzaron a despegarse de los postes, descoloridos por el sol y la lluvia, hasta que finalmente desaparecieron por completo. El barrio de Tangamanga experimentó un cambio sutil pero profundo. Los padres se volvieron más protectores con sus hijos, estableciendo reglas más estrictas sobre jugar en la calle. La inocencia colectiva se había fracturado, y aunque la vida cotidiana continuaba, siempre existía una sombra de desconfianza hacia extraños y situaciones que antes parecían normales. Roberto comenzó a viajar ocasionalmente a ciudades cercanas, siguiendo rumores y supuestas pistas que llegaban esporádicamente. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, cada viaje representaba una nueva esperanza que invariablemente terminaba en desilusión. Carmen lo acompañaba cuando podía, pero la mayor parte del tiempo él emprendía estos viajes solo,
cargando fotografías de Juana y una fe cada vez más frágil. Los años pasaron lentamente. 1997, 1998, 1999, cada aniversario de la desaparición se conmemoraba con una misa en la parroquia local, a la que asistían cada vez menos personas. Los vecinos, aunque mantenían su simpatía hacia la familia, gradualmente retomaron sus rutinas normales. El dolor de los Morales se había vuelto privado, una carga que llevaban en silencio. En el año 2000, Roberto tomó una decisión difícil: ampliar su búsqueda beyond las fronteras estatales. Había escuchado historias sobre redes de tráfico de menores que transportaban niños a regiones remotas del país. La idea lo aterrorizaba, pero también le daba una explicación lógica para la completa desaparición de su hija. Carmen, mientras tanto, encontró consuelo en su fe religiosa. Se unió a un grupo de madres que habían perdido hijos por diversas circunstancias, y juntas rezaban el rosario todas las tardes en la iglesia del barrio. Su dolor compartido creó vínculos profundos, aunque ninguna de las otras madres había experimentado la incertidumbre específica de no saber qué había sucedido con su hijo. Los especialistas que la familia consultó durante estos años proporcionaron poco consuelo. Un psicólogo les explicó las etapas del duelo, pero ¿cómo procesar la pérdida cuando no había certeza de muerte? Un detective privado que contrataron brevemente en 2001 les cobró una suma considerable por investigaciones que no produjeron resultados concretos. Al acercarse el 5º aniversario de la desaparición, Roberto y Carmen habían envejecido visiblemente. Sus cabellos mostraban canas prematuras, sus rostros reflejaban el cansancio de años de búsqueda intensa, y su relación matrimonial había sobrevivido milagrosamente a la presión constante del dolor compartido. Para 2005, la desaparición de Juana había comenzado a formar parte del pasado colectivo del barrio de Tangamanga. Los niños que habían sido sus compañeros de juego ahora eran adolescentes que apenas recordaban a la pequeña pelirroja del lunar en la mejilla. Las familias nuevas que se mudaron al barrio desconocían por completo la tragedia que había marcado a la comunidad una década atrás. Roberto había desarrollado una rutina de trabajo que le permitía mantener cierta estabilidad emocional. Su habilidad como mecánico era reconocida en toda la zona, y el taller donde laboraba se había convertido en su refugio. Entre motores desarmados y herramientas familiares, podía encontrar momentos de paz mental que contrastaban con la angustia constante en su hogar. Carmen había canalizado su dolor hacia el servicio comunitario. Se había convertido en una figura respetada en la parroquia, organizando eventos benéficos y apoyando a otras familias en crisis. Su experiencia personal con la pérdida le había otorgado una sabiduría particular para consolar a quienes atravesaban momentos difíciles. Sin embargo, las noches seguían siendo el momento más difícil para ambos. Roberto desarrolló el hábito de caminar por las calles del barrio después de cenar, recorriendo la misma ruta que había seguido incontables veces durante los primeros meses de búsqueda. Carmen, por su parte, mantenía largas conversaciones nocturnas con la fotografía de Juana que guardaba en su mesa de noche. Los avances tecnológicos de la época trajeron nuevas esperanzas. Roberto aprendió a usar Internet en un café del centro de la ciudad, dedicando horas a buscar información sobre desapariciones similares y organizaciones que ayudaban a familias en su situación. Creó perfiles en redes sociales emergentes, publicando la fotografía de Juana con descripciones detalladas, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera reconocerla. La llegada de programas televisivos especializados en casos sin resolver también renovó sus esperanzas temporalmente. Roberto escribió cartas a productores y periodistas, enviando fotografías y detalles del caso, pero la respuesta era siempre la misma: sin nuevas pistas o evidencias, la historia de Juana no generaba suficiente interés mediático para justificar una investigación. Durante estos años intermedios, Roberto desarrolló una teoría personal sobre lo que había sucedido con su hija. Basándose en investigaciones que había realizado sobre tráfico de menores, creía que Juana había sido trasladada a una región remota del país, posiblemente para ser entregada a una familia que no podía tener hijos propios. Esta explicación le permitía mantener la esperanza de que su hija estuviera viva, aunque en circunstancias que no podía imaginar completamente. Carmen, aunque compartía la esperanza de Roberto, había desarrollado una perspectiva más espiritual del asunto.
Creía firmemente que Juana estaba bajo la protección divina, independientemente de donde se encontrara. Sus oraciones diarias incluían peticiones específicas para que su hija creciera sana y fuerte, y para que algún día pudieran reunirse nuevamente. Los cambios en el barrio también reflejaban el paso del tiempo. Nuevos comercios habían abierto, algunas casas viejas habían sido demolidas para construir edificios más modernos y la composición demográfica había evolucionado. El puesto de tacos de Doña Mercedes, donde Juana solía comprar dulces, había cerrado años atrás cuando la anciana falleció. En 2008, 12 años después de la desaparición, Roberto tomó una decisión que cambiaría significativamente su vida laboral. Aceptó una oferta para trabajar como supervisor mecánico en una empresa de transporte de carga que operaba rutas por todo el país. El trabajo requería viajes frecuentes, pero le ofrecía la oportunidad de continuar su búsqueda de manera más sistemática y con mejor remuneración. Carmen apoyó la decisión de su esposo, aunque sabía que significaría periodos prolongados de separación. Ambos entendían que esta nueva etapa representaba tanto una oportunidad como un riesgo emocional, pero después de tantos años de estancamiento, cualquier cambio parecía preferible a la rutina del dolor silencioso. El trabajo de Roberto como supervisor mecánico de la empresa de transportes Carga del Norte le abrió un mundo completamente diferente. Sus responsabilidades incluían supervisar el mantenimiento de una flota de más de 50 camiones de carga pesada que recorrían rutas desde la frontera norte hasta el sureste mexicano. Por primera vez en más de una década, tenía acceso a una red nacional que podría ser útil en su búsqueda personal. Cada viaje de trabajo se convertía en una oportunidad de investigación. Roberto llevaba siempre consigo copias de la fotografía de Juana, ahora actualizada digitalmente para mostrar cómo podría lucir a los 17 años. Había aprendido técnicas básicas de progresión de edad utilizando software de computadora, creando imágenes que mostraban posibles apariencias de su hija en diferentes etapas de crecimiento. Los choferes y mecánicos con quienes trabajaba gradualmente conocieron la historia de Roberto. La mayoría mostraba comprensión y solidaridad, algunos incluso compartían fotografías de Juana entre sus contactos en diferentes ciudades. La comunidad de transportistas, caracterizada por su camaradería y redes de comunicación extensas, se convirtió en una aliada no oficial en la búsqueda. Durante 2009 y 2010, Roberto visitó sistemáticamente ciudades que nunca había explorado antes. Tijuana, Ciudad Juárez, Veracruz, Mérida, cada destino representaba una nueva posibilidad. Desarrolló una metodología específica: visitar hospitales, escuelas, centros comunitarios y estaciones de policía, siempre preguntando por una joven que pudiera corresponder con la descripción de su hija. Las respuestas variaban desde la indiferencia burocrática hasta la compasión genuina, pero ninguna producía resultados concretos. Sin embargo, Roberto comenzó a documentar meticulosamente cada contacto, cada pista seguida, cada callejón sin salida. Su libreta de notas se convirtió en un registro exhaustivo de más de una década de búsqueda. Carmen, mientras tanto, había asumido un papel más activo en organizaciones de madres de desaparecidos que habían comenzado a formarse en diferentes partes del país. A través de estas redes, conoció historias similares a la suya, pero también casos que habían tenido resoluciones tanto positivas como trágicas. La diversidad de experiencias le proporcionó una perspectiva más amplia sobre las posibilidades. En 2011, 15 años después de la desaparición, Roberto experimentó lo que consideró la pista más prometedora hasta ese momento. Durante una escala en Puebla, un mecánico local afirmó haber visto a una joven que correspondía perfectamente con la descripción actualizada de Juana. La chica trabajaba ocasionalmente en un mercado local, tenía aproximadamente la edad correcta y presentaba características físicas similares. Roberto pasó 3 días en Puebla, visitando el mercado repetidamente y haciendo preguntas discretas. Finalmente logró localizar a la joven en cuestión. El encuentro fue devastador. Aunque la chica tenía cabello rojizo y ojos claros, no tenía el lunar distintivo de Juana, y una conversación breve reveló que había crecido con su familia biológica en la misma ciudad. Esta experiencia, aunque frustrante, reforzó la determinación de Roberto. Si había logrado rastrear a una persona con características similares, significaba que su metodología tenía potencial.
El lunar de Juana se había convertido en su esperanza más concreta. Era un rasgo físico imposible de ocultar o modificar, que haría su identificación inequívoca. Durante estos años, los avances en comunicación digital también facilitaron nuevas estrategias de búsqueda. Roberto creó perfiles en múltiples redes sociales, publicó en foros especializados en desapariciones y estableció contacto con organizaciones internacionales que trabajaban casos similares. Cada plataforma representaba una nueva oportunidad de alcanzar a alguien que pudiera tener información. La relación matrimonial de Roberto y Carmen había evolucionado hacia una asociación profundamente comprometida con un objetivo común. Aunque los periodos de separación debido al trabajo eran difíciles, ambos entendían que cada viaje representaba una posibilidad renovada. Sus conversaciones telefónicas nocturnas incluían siempre actualizaciones sobre la búsqueda y planes para próximas investigaciones. En 2013, Carmen tomó una decisión significativa: aprender a usar computadoras y tecnología digital. A los 45 años, se inscribió en cursos básicos de informática en el centro comunitario local. Su objetivo era poder apoyar más efectivamente los esfuerzos de búsqueda de Roberto, particularmente en el ámbito de las redes sociales y comunicación en línea. El año 2014 marcó un punto de inflexión sutil pero significativo en la búsqueda de Juana. Roberto había acumulado una red de contactos que se extendía por todo el territorio nacional, desde conductores de transporte público hasta trabajadores sociales, todos conscientes de la historia de la niña desaparecida con el lunar distintivo. Su reputación como mecánico confiable había abierto puertas y generado confianza entre personas que normalmente serían cautelosas al discutir temas sensibles. Durante un viaje de trabajo a Oaxaca, Roberto estableció contacto con María Elena Vázquez, una trabajadora social especializada en casos de tráfico humano. María Elena había escuchado la historia de Roberto a través de una red de organizaciones civiles, y decidió compartir información que podría ser relevante para su búsqueda. Según María Elena, existían patrones específicos en los casos de secuestro de menores que coincidían parcialmente con las circunstancias de la desaparición de Juana. Los niños con características físicas distintivas, particularmente aquellos con apariencia europea o mestiza clara, eran frecuentemente trasladados a regiones donde su apariencia no llamara la atención. Esta información proporcionó a Roberto una nueva perspectiva sobre posibles ubicaciones donde buscar. Las zonas turísticas, particularmente aquellas frecuentadas por extranjeros, podrían ser destinos lógicos para niños con las características de Juana. También las regiones rurales donde comunidades aisladas podrían integrar más fácilmente a una menor sin hacer preguntas sobre su origen. Carmen, por su parte, había desarrollado habilidades significativas en investigación digital. Había aprendido a utilizar motores de búsqueda avanzados, bases de datos públicas y redes sociales especializadas. Sus tardes se dividían entre sus responsabilidades en la parroquia y sesiones intensivas de búsqueda en línea, examinando fotografías, perfiles y cualquier información que pudiera relacionarse con su hija. En 2015, Carmen hizo un descubrimiento que estremeció a toda la familia. Mientras revisaba fotografías en un foro dedicado a localizar personas desaparecidas, encontró la imagen de una joven que guardaba un parecido sorprendente con las progresiones de edad que habían creado de Juana. La fotografía había sido publicada por alguien que buscaba identificar a personas en situaciones vulnerables. La investigación de esta pista consumió varias semanas. Roberto viajó específicamente a Guadalajara, donde supuestamente había sido tomada la fotografía. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva que incluyó visitas a refugios, centros de asistencia social y áreas donde personas en situación de calle suelen congregarse, no logró localizar a la joven en cuestión. Aunque esta pista específica no condujo a resultados, el proceso había refinado significativamente sus técnicas de investigación. Roberto había aprendido a navegar sistemas sociales complejos, establecer contactos con trabajadores de primera línea y acceder a información que normalmente no está disponible para el público general. Durante este periodo, Roberto también comenzó a documentar sistemáticamente su búsqueda a través de un blog personal. Sus publicaciones detallaban no solo la historia de Juana, sino también las experiencias de búsqueda, las personas que había conocido y las lecciones aprendidas en el proceso.
El blog comenzó a atraer lectores que ofrecían apoyo emocional y, ocasionalmente, pistas adicionales para investigar. La visibilidad en línea también trajo contactos inesperados. Otros padres en situaciones similares se comunicaron con Roberto, compartiendo estrategias de búsqueda y proporcionando apoyo mutuo. Se formó una comunidad virtual de familias afectadas por desapariciones, unidas por experiencias similares y determinación compartida. En 2016, 20 años después de la desaparición inicial, Roberto tomó la decisión de expandir su búsqueda hacia regiones que anteriormente había considerado improbables. Las áreas fronterizas del norte, donde la actividad criminal era más intensa pero también donde existían más recursos de investigación, se convirtieron en su nuevo foco de atención. Esta decisión requirió una preparación cuidadosa. Roberto estableció contactos con organizaciones de derechos humanos que trabajaban en zonas fronterizas, aprendió sobre protocolos de seguridad para investigar en áreas peligrosas, y desarrolló estrategias para maximizar la efectividad de sus búsquedas mientras minimizaba los riesgos personales. Carmen apoyó completamente esta nueva fase, aunque ambos reconocían que representaba tanto la mayor oportunidad como el mayor peligro que habían enfrentado en 2 décadas de búsqueda. La frontera norte podría contener respuestas, pero también riesgos que podrían poner en peligro no solo la búsqueda, sino la seguridad de Roberto, por extensión, de toda la familia. La mañana del 15 de marzo de 2016 comenzó como cualquier otro día de trabajo para Roberto. Su ruta lo llevaría desde Monterrey hasta Laredo, Texas, transportando piezas automotrices para una planta de ensamblaje. Era un viaje familiar que había realizado docenas de veces, pero que siempre le proporcionaba oportunidades para continuar su búsqueda sistemática en las poblaciones que atravesaba. A las 2:30 de la tarde, mientras conducía por la carretera federal que conecta Sabinas Hidalgo con Colombia, Nuevo León, Roberto notó los primeros síntomas de fatiga que requerían una parada obligatoria. Las regulaciones de transporte de carga exigían descansos específicos, y había identificado un área de servicio aproximadamente 5 kilómetros adelante donde podría estacionar su camión de manera segura. El área de descanso era típica de la región, una gasolinera básica, un pequeño restaurante que servía comida corrida, y varios espacios destinados a que los conductores de carga pesada pudieran descansar. Roberto había parado allí en ocasiones anteriores. El propietario, don Aurelio, conocía su historia y siempre se mostraba dispuesto a permitir que distribuyera fotografías de Juana entre los clientes locales. Mientras bajaba de la cabina del camión para estirar las piernas, Roberto notó que habían instalado nuevos anuncios publicitarios a lo largo de la cerca que delimitaba el área de servicio. La mayoría promocionaba productos locales, servicios automotrices, y algunos espectáculos que se realizarían en poblaciones cercanas durante las próximas semanas. Fue al caminar hacia el restaurante cuando Roberto vio el cartel que cambiaría su vida para siempre. Entre los anuncios coloridos y los carteles comerciales, destacaba una imagen que inicialmente no procesó completamente. Su mente, acostumbrada después de 20 años a buscar rostros familiares en multitudes y fotografías, tardó varios segundos en registrar lo que estaba viendo. El cartel publicitaba servicios de entretenimiento para adultos. La imagen mostraba a una joven de aproximadamente 25 años, con cabello rojizo rizado y ojos azules claramente visibles. Pero lo que causó que Roberto se detuviera bruscamente fue el pequeño lunar circular perfectamente visible en el lado izquierdo de su rostro. Durante los primeros momentos, Roberto experimentó una desconexión total de la realidad. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente, su visión se nubló, y una sensación de mareo intenso lo obligó a apoyarse contra la cerca de alambre. El shock inicial fue tan severo que su cuerpo no podía procesar la información que sus ojos estaban transmitiendo. La fotografía del cartel mostraba claramente el rostro de una mujer joven que correspondía exactamente con las progresiones de edad que él y Carmen habían creado de Juana. Cada detalle coincidía: la forma de los ojos, la estructura facial, el color específico del cabello, y especialmente el lunar distintivo que había sido su única certeza durante 2 décadas de búsqueda. El texto del cartel incluía un nombre artístico, Esperanza, y un número telefónico local. También mencionaba una tarifa específica, 300 pesos mexicanos por servicios que Roberto no quería contemplar, pero que la realidad le estaba forzando a enfrentar.
La comprensión completa de lo que estaba viendo golpeó a Roberto como una descarga eléctrica. Su hija, la niña de 5 años que había desaparecido mientras jugaba en la calle, había sobrevivido durante 20 años, pero en circunstancias que representaban su peor pesadilla como padre. El shock emocional fue tan intenso que Roberto perdió completamente la conciencia. Su cuerpo se desplomó junto a la carretera, causando que varios automovilistas se detuvieran para ayudarlo. La caída provocó un bloqueo parcial del tráfico, ya que su ubicación impedía el paso normal de vehículos en ambas direcciones. Don Aurelio, al escuchar la conmoción, salió corriendo del restaurante y reconoció inmediatamente a Roberto. Llamó a los servicios de emergencia mientras otros conductores ayudaban a mover el cuerpo inconsciente a un lugar más seguro. El cartel publicitario permanecía allí, indiferente al drama humano que había desencadenado. Cuando Roberto recuperó la conciencia en el Hospital Regional de Sabinas Hidalgo, su primera acción fue preguntar por el cartel. Los paramédicos y doctores no entendían su obsesión con un anuncio publicitario, pero Roberto sabía que había encontrado finalmente lo que había buscado durante 20 años de su vida. Las siguientes 24 horas en el Hospital de Sabinas Hidalgo fueron las más largas en la vida de Roberto. Los médicos habían determinado que su desmayo había sido causado por un shock emocional severo, pero insistían en mantenerlo bajo observación para descartar complicaciones cardíacas. Roberto, sin embargo, solo podía pensar en el cartel y en la urgencia de confirmar lo que creía haber descubierto. Carmen llegó al hospital en la madrugada del día siguiente, después de haber viajado toda la noche desde San Luis Potosí. Roberto le había explicado la situación por teléfono, pero la conversación había sido fragmentada y confusa debido a su estado emocional. Cuando finalmente se reunieron en persona, Roberto describió detalladamente lo que había visto, cada característica física que había reconocido, cada detalle que confirmaba su terrible descubrimiento. La primera reacción de Carmen fue de negación absoluta. Durante 20 años había mantenido la esperanza de que Juana estuviera viviendo una vida normal en algún lugar lejano, posiblemente con una familia adoptiva que la amara y cuidara. La posibilidad de que su hija hubiera sobrevivido en condiciones tan degradantes era algo que su mente se negaba a procesar inicialmente. Sin embargo, cuando Roberto describió el lunar específico en la mejilla izquierda, exactamente en la misma posición y con la misma forma circular que había caracterizado a Juana desde su nacimiento, Carmen comenzó a comprender la terrible realidad de la situación. Ese lunar era único, irrepetible, imposible de falsificar o de confundir con cualquier otra marca. Don Aurelio, quien había acompañado a Roberto al hospital y permanecido como testigo moral durante toda la situación, confirmó la existencia del cartel. Había estado allí durante aproximadamente 2 semanas, según recordaba, y había sido instalado por promotores que frecuentemente utilizaban esa área para publicitar eventos en poblaciones cercanas. La decisión de regresar al lugar del descubrimiento fue inmediata. Tan pronto como los médicos autorizaron el alta de Roberto, la pareja se dirigió directamente al área de servicio. Carmen necesitaba ver con sus propios ojos la imagen que había causado el colapso emocional de su esposo. El cartel seguía allí, exactamente como Roberto lo había descrito. Carmen se acercó lentamente, sus manos temblando mientras ajustaba sus anteojos para examinar cada detalle de la fotografía. La progresión de edad que habían imaginado durante años se hacía realidad ante sus ojos. Juana había crecido hasta convertirse en una mujer joven, pero las circunstancias de su vida eran inimaginablemente dolorosas. La información en el cartel incluía un número telefónico con prefijo local de Nuevo Laredo, aproximadamente a 4 horas de distancia. También mencionaba que los servicios estaban disponibles en un establecimiento específico llamado Club Nocturno Las Mariposas, ubicado en una zona de la ciudad conocida por su actividad de entretenimiento para adultos. Roberto y Carmen pasaron horas analizando cada aspecto de la fotografía, comparándola mentalmente con sus recuerdos de Juana y con las progresiones digitales que habían creado. Cada coincidencia confirmaba lo que ambos sabían pero se resistían a aceptar completamente. Habían encontrado a su hija después de 20 años, pero en las circunstancias más traumáticas que podían imaginar. La decisión de contactar a las autoridades locales fue problemática desde el inicio. El comandante de policía de Sabinas Hidalgo mostró escepticismo sobre la identificación basada únicamente en una fotografía publicitaria.
Además, sugirió que cualquier investigación relacionada con establecimientos de entretenimiento para adultos en Nuevo Laredo requeriría coordinación con autoridades estatales y posiblemente federales. Roberto insistió en que el lunar era evidencia suficiente para justificar una investigación inmediata. Había documentado meticulosamente las características físicas de Juana durante 20 años, y ningún detalle había cambiado en su memoria. El lunar circular en la mejilla izquierda era tan distintivo como una huella dactilar. Sin embargo, los procedimientos burocráticos requerían tiempo que Roberto y Carmen no estaban dispuestos a perder. Después de 2 décadas de búsqueda intensa, la posibilidad de perder nuevamente el rastro de Juana por demoras administrativas era inaceptable. Esa noche, en un cuarto de hotel en Sabinas Hidalgo, Roberto y Carmen tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Viajarían a Nuevo Laredo por cuenta propia, localizarían el establecimiento mencionado en el cartel, y confirmarían personalmente la identidad de la joven antes de involucrar a las autoridades. Era una decisión peligrosa que los colocaba en territorio desconocido, tanto geográfica como emocionalmente. Nuevo Laredo tenía una reputación de violencia y actividad criminal que requería extrema precaución. Además, el proceso de confrontar directamente la realidad de lo que había sucedido con su hija representaba un trauma psicológico para el cual no estaban preparados. Pero después de 20 años de esperanza frustrada, Roberto y Carmen estaban dispuestos a enfrentar cualquier peligro o dolor para recuperar a Juana y librarla de las condiciones en las que aparentemente había estado viviendo. El viaje a Nuevo Laredo fue silencioso y tenso. Roberto conducía con determinación absoluta, mientras Carmen rezaba constantemente, alternando entre oraciones de gratitud por haber encontrado a Juana y súplicas de protección para lo que estaban a punto de enfrentar. Ambos entendían que estaban ingresando a un mundo completamente ajeno a su experiencia, pero su amor parental superaba cualquier miedo o aprensión. Llegaron a la ciudad al atardecer, cuando las luces neón comenzaban a iluminar las zonas de entretenimiento nocturno. El Club Nocturno Las Mariposas estaba ubicado en una área que claramente carecía de presencia policial regular. Los edificios circundantes mostraban signos de deterioro, y las personas que transitaban por las calles tenían una apariencia que confirmaba la naturaleza del distrito. Roberto y Carmen estacionaron a una distancia prudente del establecimiento y observaron la actividad durante casi una hora. Hombres de diferentes edades entraban y salían regularmente, algunos con apariencia de trabajadores locales, otros claramente visitantes de fuera de la ciudad. La música que se escapaba del interior era fuerte y de ritmo acelerado. La estrategia que habían discutido durante el viaje era simple pero arriesgada. Roberto entraría al club como cliente potencial, localizaría a la joven del cartel y confirmaría su identidad a través del lunar distintivo. Si resultaba ser Juana, encontraría la manera de comunicarse con ella y coordinar un plan de rescate que involucrara a las autoridades apropiadas. Carmen permanecería en el vehículo, mantendría comunicación constante por teléfono celular, y estaría preparada para contactar a la policía si Roberto no salía del establecimiento en el tiempo acordado. También había memorizado la dirección y tenía números de contacto de organizaciones de derechos humanos que podrían proporcionar asistencia en caso de emergencia. A las 9:30 de la noche, Roberto entró al Club Nocturno Las Mariposas. El interior era exactamente lo que había esperado: iluminación tenue, música fuerte, olor a humo de cigarrillo mezclado con alcohol barato. Aproximadamente una docena de hombres ocupaban mesas dispersas, mientras varias jóvenes circulaban ofreciendo bebidas y compañía. Roberto se dirigió directamente al bar y pidió una cerveza, manteniendo una apariencia casual mientras examinaba discretamente a las mujeres presentes. Ninguna de las que estaban visibles en el área principal correspondía con la imagen del cartel. Preguntó al cantinero sobre Esperanza, mencionando que había visto su fotografía en material publicitario. El cantinero, un hombre de mediana edad con cicatrices visibles en los brazos, explicó que Esperanza trabajaba principalmente en servicios privados y no siempre estaba disponible en el área común. Roberto expresó interés específico en conocerla, y después de una negociación que incluyó el pago de una tarifa inicial, el cantinero accedió a verificar su disponibilidad. Los 15 minutos que Roberto esperó fueron los más largos de su vida.
Cada segundo representaba la posibilidad de confirmar el descubrimiento más importante de las últimas 2 décadas, pero también la realidad de enfrentar las condiciones traumáticas en las que su hija había estado viviendo. Cuando Esperanza finalmente apareció, Roberto sintió que sus piernas se debilitaban nuevamente. La joven que se acercó a su mesa era indudablemente Juana, 20 años mayor pero con las mismas características físicas distintivas que había memorizado durante toda su vida. El cabello rojizo, aunque teñido y peinado de manera diferente, mantenía su textura natural. Los ojos azules conservaban la misma intensidad que recordaba de su infancia. Pero fue el lunar circular en la mejilla izquierda lo que eliminó cualquier duda residual. Era exactamente idéntico al que había besado miles de veces cuando Juana era una niña pequeña, ubicado en la misma posición precisa, con la misma forma perfectamente redonda que la había hecho única desde su nacimiento. Juana se sentó frente a Roberto con la actitud profesional que había desarrollado durante años de trabajo en estas condiciones. No mostraba signos de reconocer al hombre de mediana edad que la observaba con intensidad emocional verli contenida. Su expresión era distante, mecánica, protegida por defensas psicológicas que claramente había construido para sobrevivir. Roberto luchó por mantener la compostura mientras iniciaba una conversación casual. Preguntó sobre su nombre, su origen, cuánto tiempo había estado trabajando en el establecimiento. Las respuestas de Juana eran monosílabas y evasivas, siguiendo un guión que evidentemente había repetido con cientos de clientes anteriores. Fue cuando Roberto mencionó San Luis Potosí que notó la primera reacción genuina en los ojos de Juana. Una expresión de sorpresa brevísima cruzó su rostro antes de regresar a la máscara profesional. Roberto continuó mencionando detalles específicos del barrio de Tangamanga, el puesto de tacos de Doña Mercedes, la iglesia donde Carmen organizaba eventos comunitarios. La reacción de Juana se intensificó gradualmente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y su respiración se volvió más superficial. Cuando Roberto finalmente mencionó el nombre Juana Esperanza Morales y describió a unos padres que habían estado buscándola durante 20 años, la máscara se desplomó completamente. Las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Juana mientras sus defensas psicológicas se fracturaban. En voz barely audible, confirmó su identidad real y preguntó si sus padres realmente la habían estado buscando durante todo este tiempo. Roberto, con voz quebrada por la emoción, le confirmó que nunca habían dejado de buscarla, ni un solo día durante las últimas 2 décadas. El reencuentro en el club nocturno Las Mariposas fue simultáneamente el momento más feliz y más doloroso en la vida de Roberto. Había encontrado a su hija, confirmado que estaba viva, pero también descubierto el trauma indescriptible que había experimentado durante su ausencia. La extracción de Juana del club nocturno Las Mariposas requirió una operación cuidadosamente coordinada que involucró múltiples agencias de seguridad. Roberto había contactado inmediatamente a las autoridades federales después de confirmar la identidad de su hija, y la respuesta fue rápida y profesional. Un equipo especializado en tráfico humano llegó desde Ciudad de México para manejar la situación. La operación se realizó en las primeras horas de la madrugada del día siguiente. Juana había sido trasladada secretamente a un hotel seguro donde se reunió con Carmen por primera vez en 20 años. El encuentro entre madre e hija fue devastadoramente emotivo. Carmen no podía dejar de tocar el rostro de Juana, confirmando una y otra vez que era real, que había regresado finalmente. Juana, sin embargo, mostraba signos evidentes del trauma psicológico acumulado durante 2 décadas de cautiverio y abuso. Su capacidad para confiar había sido severamente dañada, y aunque reconocía emocionalmente a sus padres, necesitaba tiempo para procesar la realidad de su rescate. Los especialistas en trauma que acompañaban al equipo de rescate explicaron que la recuperación sería un proceso largo y complejo. Durante las entrevistas iniciales con las autoridades, Juana reveló la historia completa de su desaparición y los años subsiguientes. Había sido secuestrada por una red de tráfico humano que operaba sistemáticamente en diferentes estados. Inicialmente fue trasladada a Tamaulipas, donde fue mantenida en condiciones de cautiverio absoluto durante varios años. A medida que creció, fue trasladada repetidamente a diferentes ubicaciones, siempre bajo control de la misma organización criminal.
Su educación había sido mínima, limitada únicamente a lo necesario para funcionar en las situaciones que le eran impuestas. Durante años había fantaseado con la posibilidad de que sus padres la estuvieran buscando, pero gradualmente había perdido la esperanza de ser encontrada. La investigación resultante reveló una red criminal que había operado durante décadas, victimizando a cientos de menores en condiciones similares. El caso de Juana se convirtió en la clave para desmantelar operaciones en múltiples estados, resultando en docenas de arrestos y el rescate de otras víctimas. Roberto y Carmen enfrentaron la realidad de que recuperar a Juana físicamente era solo el primer paso en un proceso de sanación que requeriría años de terapia especializada y paciencia infinita. Juana necesitaba reaprender habilidades sociales básicas, desarrollar confianza en relaciones humanas normales y procesar 2 décadas de trauma acumulado. La familia regresó a San Luis Potosí, pero a una casa diferente. El barrio de Tangamanga contenía demasiados recuerdos dolorosos para Juana, quien experimentaba episodios de ansiedad severa cuando se enfrentaba a lugares familiares de su infancia. Roberto utilizó sus ahorros acumulados durante años de búsqueda para adquirir una vivienda en una zona más tranquila de la ciudad. El proceso de reintegración social fue gradual y cuidadosamente supervisado por especialistas en trauma. Juana necesitaba atención médica integral, incluyendo tratamiento para problemas de salud física resultantes de años de negligencia y abuso. También requería terapia psicológica intensiva para desarrollar mecanismos de afrontamiento para el estrés postraumático. Carmen se convirtió en cuidadora a tiempo completo, aprendiendo técnicas especializadas para apoyar a víctimas de trauma. Su experiencia previa trabajando con familias en crisis resultó invaluable, pero cuidar a su propia hija requería un nivel de paciencia y comprensión completamente diferente. Roberto continuó trabajando, pero modificó significativamente sus responsabilidades para permanecer cerca de su familia. La empresa de transportes, conociendo su historia, le ofreció un puesto administrativo que requería menos viajes. Sus colegas, muchos de quienes habían conocido la búsqueda de Juana durante años, proporcionaron apoyo emocional y práctico durante la transición. Gradualmente, Juana comenzó a mostrar signos de recuperación. Completó su educación básica a través de programas especializados para adultos, desarrolló interés en actividades artísticas como terapia ocupacional, y lentamente comenzó a establecer relaciones sociales apropiadas bajo supervisión profesional. 5 años después del rescate, en 2021, Juana había desarrollado suficiente estabilidad emocional para participar en programas de prevención, compartiendo su experiencia para ayudar a otras familias afectadas por desapariciones. Su testimonio se convirtió en una herramienta poderosa para generar conciencia sobre el tráfico humano y la importancia de nunca abandonar la búsqueda. Roberto y Carmen, ahora en sus 60 años, habían encontrado un propósito renovado en apoyar a otras familias con hijos desaparecidos. Su experiencia de búsqueda de 20 años y el proceso de recuperación de Juana los convirtió en recursos valiosos para organizaciones dedicadas a estos temas. La historia de la familia Morales se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza para comunidades afectadas por desapariciones. Aunque el trauma nunca desaparecería completamente, habían demostrado que el amor familiar y la determinación inquebrantable podían superar incluso las circunstancias más devastadoras. El pequeño lunar circular en la mejilla izquierda de Juana, que había sido la clave para su identificación después de 20 años, se convirtió en un símbolo de identidad preservada a pesar de años de intento de borrar su personalidad. Era la marca física que conectaba a la mujer adulta traumatizada con la niña de 5 años que había desaparecido mientras jugaba en las calles de Tangamanga. La familia Morales había aprendido que algunas heridas nunca sanan completamente, pero que el amor incondicional y la esperanza persistente pueden crear nuevos comienzos incluso después de las pérdidas más devastadoras. Su historia continuaba escribiéndose, un día a la vez, con la certeza de que finalmente estaban juntos nuevamente. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!